La serpiente. ¿Y la serpiente por quién fue mandada? ¿O qué había dentro de la serpiente? Ahí estaba Satanás. Y esas mismas mentiras las usa el diablo en la iglesia, en los creyentes. Con que Dios te ha dicho que ya eres salvo, ja, ja, ¿verdad? Con que Dios te ha dicho que tienes autoridad. Si te estoy haciendo temblar, mira, 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 mira. Y el Señor sigue diciendo en su palabra, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oiga, con esta escritura deberíamos nosotros de tener ya ese cimiento de que el Señor nos ha dado esa autoridad. Pero vea cómo discípulos, el apóstol Pablo hace énfasis en esa parte, en la autoridad del creyente, porque mire, no se crea que nomás en estos tiempos el creyente sufre. El creyente viene sufriendo desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel creía en Dios, creía a Dios. Dios les envió un libertador a Moisés, y Moisés de principio dijo, no, 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 yo soy tartamudo, Señor. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos formamos esa idea? No, 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 yo no sé ni qué decir. Pero Dios nos dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Vamos a ir de nuevo a la carta a los Efesios. Cuando el rey, mientras que en Efesios capítulo 2 del verso 1 al 7. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Salomón? Que le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. O sea, pídeme lo que quieras que yo te dé. Cuando yo leí esa escritura, yo no tenía carro, yo no... Fíjense, mi mente natural, dije, pues Señor, pues de perdida una Suburban con aire acondicionadito y que no gaste tanta gasolina, pero cuando ya leí la historia dije, ay. Pero ¿a poco usted no pensaría, o sea, eso? Si Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahorita que si usted ya leyó la escritura, usted va a decir, no, pues yo le voy a pedir sabiduría. Pero los que no conocen la escritura dicen, pues yo le pediría, dijo una hermana del Valle, dinero, amor y felicidad. O sea, el ser humano es en lo que... Pero note bien, Pablo en la carta a los Efesios nos da una cátedra de cómo el creyente tiene esa autoridad de parte del cielo. De parte del cielo. Y dice el verso 1, capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Estábamos caminando, pero estábamos muertos en vida. Estábamos muertos en vida. ¿Ustedes saben el término de que alguien no vale un cacahuate? Yo antes de llegar a Cristo no valía un cacahuate. ¿Y cuánto vale un cacahuate? Nada. Si usted le dice al cacahuatero, véndeme un cacahuate, pero ¿cómo un cacahuate? Sí, véndeme un cacahuate, y ya que se lo da, le digo, ¿cuánto es del cacahuate? No es nada, un cacahuate no vale nada. Cómprame la bolsita completa y
Es cierto, cuando yo antes de conocer a Cristo, yo no valía ni un cacahuate, porque mucha gente, alguien conoció a una señora que le decían la pichona, vendía ropa y a ella le decían la pichona y al Señor le decían el pichón. Yo un día le pasé, y ella siempre en las tardes estaba sentada en la puerta de su casa y dijo, mira, pobrecito de mi niño, pero así con esa vida no vale ni un cacahuate. Y estaba hablando la verdad. Porque un hombre sin Cristo, escuchen bien, llega el momento en que él mismo llega a expresar, no valgo nada. Yo lo hice muchas veces. Y ahora que estoy leyendo, que me estoy dando cuenta de la autoridad que Dios me ha dado en Cristo Jesús, escuche bien, en Cristo Jesús, esa autoridad tenemos que estarla usando, no guardarla en el conocimiento solamente. Tenemos que usar la autoridad que Dios nos da. ¿Se imagina el presidente municipal que es presidente y no haga uso de la autoridad que tiene? Sería el colmo, ¿verdad? Pero Pablo nos dice, y él, ¿quién? Cristo. Cristo cuando habla y él, en él, y él os dio vida a vosotros o a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo, mis amados hermanos? La corriente de este mundo. ¿Sí la conocen? Usted nomás sale a la calle. Mucha gente ya sabe que yo no tomo cerveza. Pues toda la gente sabe que yo no tomo cerveza. ¿Sabía usted que todavía me ofrecen cerveza? Me ofrecen que un tequila, le digo, es que yo ya no tomo tequila, yo tomo puro Bucana y el tequila no puedo tomar porque es tequila. Fuera Bucana, a lo mejor. Pero la corriente de este mundo quiere que tú pierdas tu autoridad que tienes en Cristo. En Cristo. Yo no puedo separarme de Cristo y querer usar la autoridad que Él me delegó. Yo no puedo separarme del Señor. Es más, ni de broma debo de hacerlo. Descubrí una escritura que habla ahí de los que se apartan del Señor y no quiero que eso me vaya a suceder a mí. Yo prefiero estar firme en el Señor. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De desobediencia. Cada quien sabe si es obediente o desobediente, ¿sí o no? O sea, yo en lo personal, yo reconozco cuando soy desobediente, lo reconozco. Y cuando soy obediente también sé que lo reconozco. Amén. Pero el príncipe del aire, ¿quién es el príncipe del aire? ¿Sabían? La escritura dice que este mundo, todo el mundo está bajo la potestad del enemigo, del diablo. Por eso vemos que por todo el mundo suceden tantas cosas. El mismo diablo le dijo al Señor Jesús,
¿Se acuerdan que lo llevó al pináculo del templo? Le dijo, mira, todo esto te entregaré si postrado me adorares, porque a mí me fue entregado. Y sigue siendo. Por eso el príncipe de la potestad o de la autoridad del aire, Pablo nos enseña aquí mismo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vea cómo se hace una línea antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo yo viví en ese tiempo, yo viví en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de mi carne y de los pensamientos. Oiga, si hoy en día ya como cristianos llegan a nuestra mente unos pensamientos que dice uno, válgame Dios, ¿qué pues? Pero ¿sabía usted que usted tiene autoridad sobre todo pensamiento negativo que llegue a su mente? Porque cuando usted nació de nuevo, el Señor dice que le puso la mente de Cristo. ¿Y eso cómo, hermano, cómo lo hago? Por medio del lavamiento de su palabra. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Pero Dios, mire, ahí cambia todo la estructura, ahí cambia todo el panorama. Dice, pero usted ha escuchado cuando a alguien en una empresa le dicen, tú eres trabajador, esto, te esfuerzas, pero te vamos a descansar de todos modos. Pero, ¿se fija el pero? Yo sé que todos nosotros hemos recibido esas ocasiones de que pero aquí el pero es para bendición. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Sabe? Esta gracia, desde los evangelios, Juan nos los estaba avisando. Nosotros tomamos de la plenitud de Dios gracia sobre gracia, porque cuando a Moisés se le dio la ley, los que han leído la ley se dan cuenta que en la ley no tenemos herencia. Y los que están bajo la ley no tienen ninguna esperanza, no tienen ninguna herencia, porque la herencia viene de parte de Cristo Jesús. El fin de la ley es Cristo. Es por eso que nos dio vida juntamente con Cristo. Yo nomás por dar testimonio de cómo era yo antes de Cristo. Yo a muchas personas con mi testimonio solamente les digo, antes de que fuera cristiano, así. Ahora en Cristo soy una nueva criatura. Aleluya. Verso que sigue. Y juntamente con Él, vea cómo el Espíritu Santo, porque esta inspiración fue del Espíritu Santo. Pablo fue solamente el que escribió la carta, pero el Espíritu Santo le estaba dando
tanta revelación, tanta para que escribiera las cartas, porque se imagina, bueno, nosotros ahorita, gracias a Dios, ya tenemos una Biblia completa con, ¿cuántos libros tiene? 66 libros nomás para que diga usted, voy a leer un ratito. Ahí tiene para leer, como dijo Franco, toda la vida. Porque aunque muchos me han dicho, no, pero tú estás puras letras, yo creo en Dios, no creo en las letras que están ahí. Gente que ignora que la palabra de Dios la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo hace una y otra vez recordatorios a la iglesia. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya nos ve en autoridad juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Hermano, juntamente con Cristo, así es. Tenemos la misma autoridad de hablarle a la naturaleza, hablarle a los problemas, hablarle a la enfermedad. Claro, si usted no sabe cómo hablarle a la enfermedad, debe de aprender. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús le habló a una higuera. Ustedes, si se acerca a un árbol, no le va a ver las orejas a una higuera. ¿O sí? Y la higuera escuchó, pero lo hizo para enseñarnos la autoridad que tenemos. Estamos aprendiendo la autoridad que tenemos en nuestra boca. En nuestra boca. La fuente de la autoridad se basa en esta resurrección y entronización de Cristo por Dios. Nótese que habla de la habla así para abrir los ojos de la iglesia, no solamente de la iglesia de Éfeso, sino de todas las iglesias actuales en pleno siglo XXI y todas las que faltan. Miren, muchos pensamos que a mí me han dicho, hermano, es que yo pensé que ya siendo cristiano la cosa iba a ser más cuichita. ¿Sí entienden eso? Pero saben que cuando tú eres cristiano, tú debes de prepararte para lo que venga. Debes de preparar, como cualquier carrera. ¿Saben que la vida cristiana es una carrera? Es una carrera. Y si usted es cristiano y no ejerce su carrera como cristiano, el otro día de broma les dije, cristiano que no ora, el diablo se lo devora, y es una verdad. Está en la palabra de Dios. Entonces yo como cristiano, como hijo de Dios, yo debo de ejercer, poner en práctica lo que estoy creyendo. ¿Sí o no? Un hombre me reclamó y me dijo, no voy a decir nombres, para que nomás, un hombre me reclamó y me dijo, el fulano que vaya a la iglesia es un hipócrita. Gloria a Dios, le dije, se me quedó viendo. Y le dije, yo luego me acordé de las parábolas del Señor Jesús, ¿verdad? Y le dije, te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay hombres que estudian
desde el kinder, ¿verdad? Porque hay que estudiar. Bueno, en el kinder no se estudia, pero hay que ir al kinder. La primaria, secundaria, la prepa, universidad. Y ya en la universidad te decides por qué carrera vas a ejercer, ¿verdad? A estudiar, a prepararte. Miren, nosotros como cristianos no nos preparamos, nosotros nos llega el problema, nos llega el asunto, o sea, en mi caso, a mí me sucedió. Yo les dije al Señor, estoy harto, estoy cansado. Y luego le eché la culpa a mi esposa. Y luego mi esposa no me apoya en nada. O sea, estoy hablando antes de Cristo. Y el Señor dijo, está bien. ¿Saben qué hizo? Me mandó un predicador. Y empezó, y yo, no. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo pues me gustaba. Nadie reconoce sus propios errores. Nadie reconoce sus pecados. Cuando está uno acostumbrado al pecado se deleita uno, ¿sí o no? El pecado es un deleite en el mundo. Pero en Cristo ya el Espíritu Santo llega, esto te estorba y tienes que quitarlo. Así es la misericordia de Dios con nosotros. Igualmente nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si estás con Cristo Jesús, mi amado hermano, Él te delega la autoridad, toda la autoridad que tú necesitas para esta vida. Tienes que usarla, utilízala en el nombre de Jesús. Amén. Miren, allí mismo en Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Quiero ver en mi Biblia también porque... Mire el verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con quién? Oiga, ¿le da gusto eso? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermano, ¿lo puede poner en lenguaje actual este verso? Por favor. Miren, ahí está ya, porque oí que dijeron, ¿y qué es supereminente? Ni yo sabía, por eso. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios está limitado. Yo duré un tiempo preocupado como cristiano, como líder. Dios mío. ¿Saben qué pasó? Es lo precioso de Dios. Y yo, Dios mío, ¿y cómo le voy a hacer, Señor? Llegó un hombre de Dios y me puso su mano aquí en mi hombro. Dice el Señor, y yo pongo atención, dice el Señor que quites tus límites. Dice el Señor que la obra que comenzó en ti, Él la va a completar. Pero que quites tus límites para que le quites los límites a Dios. Y mis límites eran muchos. Y desde ese día le dije, Señor, gracias. Porque el hombre que fue
a poner su mano en mi hombro, es un siervo de Dios reconocido, de alta calidad. Pero miren aquí, pon el nuevo, hermano, el mismo lenguaje actual. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Verso 21. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo, y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. ¿Están viendo? Con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa. Este es el lenguaje actual. Dios no tiene límites. ¿Quién le pone los límites a Dios? Yo mismo cuando canto la canción de José Alfredo Jiménez. Cantó muchas José Alfredo, pero les voy a dar un pedacito. La vida no vale nada. ¿Cuántas personas están en ese bache patinando? Aún cristianos siguen diciendo, pobre de mí, qué jodido estoy. Yo lo he escuchado. El diablo me anda persiguiendo, hermano, ore por mí porque el diablo siento que no me deja en paz. Oiga, pues usted mejor déjelo en paz. Usted déjelo en paz. La escritura dice, no deis lugar al diablo. Si tú no le das lugar al diablo, ¿qué va a hacer el diablo? Va a huir de ti. No se va a acercar porque luego va a reconocer y va a decir, este tiene autoridad en Cristo Jesús. Pero si yo le doy lugar, ¿qué va a pasar? Él va a venir y casi me va a hacer como los chiquillos, lero, ahora le hice esto. Y sucede. Tenemos que tener conocimiento de esa autoridad. ¿Para quién es la autoridad? La escritura nos está diciendo para con nosotros los que creemos. El que no cree le importa un sorbete si hay diablo o no hay diablo, si el diablo lo revuelca o no lo revuelca, si el diablo lo enferma y no lo enferma. Para él es igual. Le da lo mismo atrás que a Nanca, dijo el pastor Ernesto el otro día. Es un dicho popular que usa la gente. Pero como creyentes, como hijos de Dios, nosotros debemos de estar plenamente persuadidos que la buena obra que comenzó Dios en nosotros, Él la va a completar, mis hermanos. Amén. Aleluya. Cuando usted sienta que el diablo es el que lo está atacando, usted ore la palabra de Dios, porque es la única que Dios apresura para ponerla por obra. ¿Se acuerdan? Jeremías 1:12, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Por ejemplo, nosotros podemos decirle, gracias sean dadas a ti, oh Dios, porque me das la victoria y porque me llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Ha leído esa escritura? ¿Alguien la ha leído esa escritura?
Primera de Corintios 15, 57. Vamos a verla. Ya estamos por terminar. Primera de carta a los Corintios, capítulo 15, verso 57. ¿Mande? Primera carta, capítulo 15, verso 57. ¿Ya lo vieron? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué nos da? Y cuando Dios le da la victoria, ¿cómo hay que andar? ¿Contentos o pobre de mí? Esta vida es mejor que se acabe. José Alfredo Jiménez no andaba en victoria, acuérdese. Estaba despechado porque lo había dejado la señora o la novia y él empezó a cantar, pero le empezó a cantar a la novia. Y él cantaba y ya nosotros agarramos la canción. Olvídese de la canción. Dios dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, ¿a quién les está hablando? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo, tú debes de saber lo que Dios tiene para ti, mi amado hermano, pero ¿dónde lo vas a encontrar? Los que van a la universidad para estudiar para licenciados, ¿dónde les enseñan para ejercer como licenciados? En la universidad, ¿sí o no? Y cuando reciben su título y todo, están listos para ejercer jurídicamente. Pero ¿sabía usted que hay muchos licenciados que estudiaron y no ejercen su carrera? Ahí la dejaron nomás en el puro título. Sabiendo que vuestro trabajo, todo es trabajo, ¿sí o no? Venir a la iglesia es trabajo. Pero sabe que cuando usted viene a la iglesia, está trabajando para el Señor. Está honrando al Señor, diciendo, Señor, aquí estoy de nuevo, mira. ¿Te acuerdas lo que te pedí, papacito? Órale, aquí estoy. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Tiene otro texto, hermano, más para arriba? No, ahí trabaja, ahí se termina, ¿no? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Debemos de permanecer firmes en el Señor y Él te da la victoria. Él te ha delegado autoridad. Él te guarda. Él está contigo todos los días de tu vida. Todos. Aunque tú a veces sientas que Dios se fue de vacaciones, ahí está Dios. Ahí está contigo. El Señor Jesús dijo que la iglesia aprenda. Y le dijo a los discípulos, y ustedes enséñenles que guarden todas estas cosas y que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán ríos, vendrán problemas. Cada quien conoce su situación delante del Señor. Cada quien. Yo no puedo decirles, Julano no.
O el hermano, ¿sabía usted que hay hermanos que tienen 10 años en la iglesia y andan con el temor de que si no los vayan a hechizar? Serio, serio, nos hemos encontrado con personas en Cristo. Ya, bueno, pero cuando tú escuchas lo que hablan, te das cuenta si en verdad son cristianos o no. Lo que tú oyes de alguien que es cristiano, pero lo que escuchas no es algo que va con la palabra de Dios, entonces no es cristiano. Y le dicen, hermano, si yo tengo 12 años en el Evangelio y siento que me ha ido peor. No conoce la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Amén. Mis hermanos, el Señor quiere, y nos lo repite en muchas escrituras que no alcanzamos a leer hoy en día, en esta noche, perdón, pero hay muchas escrituras donde habla que el Señor nos da autoridad. Nos da autoridad, y esa autoridad es para que tú la uses. Empieza a practicarla. ¿Cómo los entrenadores de animalitos, cómo empiezan? ¿Se ha fijado? Si van a entrenar un perrito, ¿y qué hace el perrito? Se arrima, ¿eh? Ese consejo me lo dio un pastor y me dijo, usted debe de empezar a practicar la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús. Y yo le dije, ¿cómo? Si usted va a entrenar un perrito, tiene que empezar chiflándole. Al rato el perrito se le arrima y usted ya lo empieza. Dice, usted como creyente, tiene autoridad delegada en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra. Señor, gracias porque tú le has dado autoridad a tu iglesia, Señor. Tú le has dado autoridad. Tú le has dado autoridad. Y tu iglesia, Señor, tu iglesia se está levantando en autoridad. Porque tú están conociendo que esa autoridad que tú les has dado es contra toda fuerza del enemigo. Contra toda fuerza del enemigo. Y nada les dañará. Te damos gracias por estos momentos. Te damos gracias por tu poderosa palabra. Te damos gracias porque tú eres quien guarda la iglesia. Te damos gracias porque tú la compraste por precio, Señor. Te damos gracias porque tú sometiste bajo tus pies todo espíritu maligno. Tú lo sometiste bajo tus pies y tú le diste esa autoridad a tu iglesia, Señor. A tu iglesia. Padre, gracias. Gracias. Te damos gracias en todo, Señor. Queremos, Señor, ser agradecidos honrándote. Queremos honrarte, Señor, porque tú honras a los que te honras. Nos acercamos a ti, Señor, con fe, sabiendo que tú eres galardonador de los que te buscamos, Señor. Y te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque también queremos sembrar en buena tierra. Y esta casa, Señor, es buena tierra para sembrar. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Tu palabra dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come. Tu palabra dice que tú has preparado la tierra en la que se va a recibir la semilla para que esa tierra dé fruto, dé cosecha. Y el que sembró
reciba la cosecha y vuelva a apartar semilla para seguir sembrando en la tierra que tú sigues preparando, Señor. Gracias. Ahora nosotros repetimos las palabras que tú le diste a tu profeta Malaquías 3:10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. ¿A quién le gusta esa bendición? Hasta que sobre y abunde. Aleluya.